barroco, yo creo que les mencioné, empiezo ahora. Cuando empezamos en la primera clase a ver el barroco, les mencioné que, bueno, en el caso de Italia y Roma en particular, el mayor comitente va a ser los estados pontificios, el Papa y las familias que están relacionadas con el papado. Pero bueno, en el resto de Europa, en realidad va a haber como dos grandes comitentes. Por un lado va a ser la Iglesia, las órdenes en particulares para adornar capillas o iglesias, y más que nada la temática de estos, bueno, la temática es religiosa, ¿no? Imaginerías de santos y santas y mártires. Y por otro lado, el otro gran comitente van a ser, sobre todo de los estados que son católicos, el otro gran comitente es la corte, ¿no? En las cortes también, ahí cada corte va a tener sus propias características, porque habrá cortes que son más exuberantes, más ricas, donde la presencia de la iglesia tenga mayor o menor peso, y eso se va a ver y va a ser muy claro en el tipo de obras que van a trabajar, ¿no? Y otras cortes en donde la presencia de la religión, de la iglesia es muy marcada, en donde la situación económica no es la mejor, y bueno, y también van a tener como sus propias características. En el caso de España, España, en lo que es el siglo XVII, el 1600, España tiene como dos caras. Por un lado, con respecto a lo que es que era España en el siglo XVI había sido una gran potencia económica, era la que tenía mayor dominio colonial en las Américas, y además la España del siglo XVI fue la España de Carlos V, ¿no? Este rey que no veía más o menos donde su reinado no se ponía el sol, ¿no? Y bueno, en el siglo XVII, en cambio, España va a ver como poco a poco se va a ir perdiendo su extensión por todo lo que es el territorio europeo, y se va a ir reduciendo más que nada a los límites que conocemos hoy en día españoles, ¿no? De la España actual. Todavía, obviamente, todo lo que es su territorio extra continental, ¿no? Todo lo que es el continente americano, lo sigue preservando. Y por otro lado, bueno, va a haber esta reducción territorial europea. Después va a haber esta decadencia de lo que era esta gran armada española, que había sido como potencia marítima en el siglo XVI, ahora en el XVII. La potencia marítima va a ser sobre todo la inglesa. Después, por otro lado, bueno, ahí va a perder también esta hegemonía que tenía, va a tener muchos conflictos constantes. Y por otro lado, es en realidad España el país, o sea, el reino que sostiene económicamente las diferentes guerras que hay contra los protestantes. Y esto va a hacer que el territorio español en sí cada vez sea más pobre, dependa mucho más de lo que es el oro y la plata que extraían a sus colonias, de esta explotación que hacían, y bueno, se va a ir debilitando, obviamente, económicamente. Además que políticamente se va a ir reduciendo. Va a perder, por ejemplo, la zona de Portugal, se le va a sublevar todo lo que es el territorio del sur de Italia, aunque todavía va a ser parte de la corona española, y etc. Así que bueno, eso por un lado, pero por otro lado, el siglo XVII, en lo que es en el aspecto cultural, en España es considerado el siglo del oro, porque es el siglo en donde reinan principalmente el rey Felipe IV, descendiente, nieto, si no me acuerdo bien, de Carlos V, familia de los Habsburgos, son Austrias. Fue un gran mecenas,
fue un mecenas en todo el sentido de la palabra, ¿no? Que en realidad los artistas que visitaban la corte de Felipe IV se encontraban con una gran libertad también, ¿no? Bueno, libertad dentro de toda la que puedan tener artistas que trabajan para una corte a la hora de trabajar, ¿no? Si bien se les indicaba una temática, eh, había como mucha, era un gran amante del arte Felipe IV, entonces había como un dejar también fluir el estilo de cada artista. Esto lo comenta en algunas cartas Rubens, que es un artista que visita varias veces la corte de Felipe IV. Y bueno, es el siglo de oro porque es el siglo de Cervantes, de Calderón de la Barca, de Quevedo y también de Velázquez, que es el gran artista del barroco español. Además de otros artistas como son Rivera, que bueno, no reside en España, reside en Nápoles, que es un virreinato dependiente de España, Murillo, Zurbarán, y bueno, etcétera, hay muchos más. Alonso Cano, hay varios más artistas. Bueno, entonces, este siglo de oro, este barroco español, va a tener principalmente en lo que es la pintura, la escultura, las artes plásticas, va a tener como característico el hecho de alguna manera, ir en contra de lo que era el arte, este arte tan alejado de la verosimilitud del manierismo. El manierismo español, un artista que quizás puedan recordar, que representa el manierismo en España, es el Greco, no sé si se lo acuerdan, ¿no? Con estas imágenes todas alargadas, de alguna manera desproporcionadas, los dedos, los brazos, con estos colores que tampoco son realistas, típicos del manierismo, ¿no? Entonces, el hecho de buscar la verosimilitud tiene que ver también con parte de lo que son los preceptos de la Contrarreforma. Pensemos que España es el lugar donde todo lo que tiene que ver con la Contrarreforma y todas las indicaciones que se dieron en el campo de las artes, tanto artes plásticas como arquitectura, como decoraciones, es el lugar donde más se llevaron a cabo a rajatabla, principalmente porque en España estaba la sede de lo que es la Inquisición. Creo que la Inquisición era como este organismo, esta institución veladora de los diferentes textos y también de obras de arte. Entonces, esta búsqueda de realizar un arte verosímil tiene que ver también con uno de los preceptos principales de la Contrarreforma, que es el acercar las artes a un público mayor de fieles, ¿no? Entonces, un poco como lo vimos recién en el arte italiano, y sobre todo con la presencia de Caravaggio, esto de trabajar imaginería religiosa, sobre todo en la figura de Jesús, en los mártires, con lo que es un aspecto más bien realista y sobre todo a la hora de trabajar el tema de los martirios, si se aparece la sangre, todo este agregado así más bien verosímil, es característico del arte español en general. Bueno, en España es un país también que se caracteriza así porque, bueno, como decía en una carta que le envía Rivera a un colega, Rivera que él reside toda su vida en Italia, dice que España es un país donde los propios españoles artistas son tenidos como menos y en cambio se busca y se idolatra o se fomenta la obra de artistas extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, esto Rivera lo marca también por otra cuestión que sucede en España. En España las artes
el oficio de un artista, tanto pintor como escultor, todavía estaba muy ligado a lo que eran las artes mecánicas. ¿Se acuerdan? Esto quizás lo vieron el año pasado, el cuatrimestre pasado, cuando vieron nivel 2, que es toda esta gran lucha que llevan adelante los artistas del 480, del principio del Renacimiento, y bueno, también Leonardo y Miguel Ángel y Rafael al mismo tiempo también, ¿no? Que tiene que ver con empezar a tratar las diferentes disciplinas de las artes, tanto la del pintor como la del escultor, como artes liberales, ¿no? No es solamente un oficio mecánico que se repite uno igual al otro, sino darle este valor al artista como intelectual, como una mente que está formada, que entiende un contexto, es culto, y darle este valor de arte liberal, ¿no? Y de esta manera recategorizar socialmente, por así decirlo, al rol del artista. Entonces, bueno, esto es de lo que se quejaba Rivera en una carta que le envía a un colega. Y es, a su vez, una de las grandes batallas que va a llevar adelante durante su vida Velázquez, por ejemplo. Velázquez que, bueno, él mismo también siempre busca de alguna manera reivindicarse, ¿no? Ocupar él en Velázquez, ahora vamos a ver, durante toda su carrera y toda su vida, busca tener reconocimiento de la Orden de Santiago, que es quienes pertenecían a la Orden de Santiago son los que tenían títulos nobiliarios. Y él, esta búsqueda que la hace, tiene que ver también con el hecho de, uno de los motivos por el cual no se lo daban la orden, era porque él era artista y se consideraba las artes como artes mecánicas, ¿no? Como si fuera un artesano, y un noble no podía trabajar con las manos. Entonces, una de las cosas que hace Velázquez durante toda su vida, primero, bueno, demostrar que no trabajaba y darle este lugar a la figura del artista como también un intelectual, ¿no? Entonces, algo que en Italia en particular ya se había de alguna forma resuelto durante el siglo XV y principios del siglo XVI. Bueno, esto por un lado. Después por el otro, que tiene, bueno, pues ya dije, ¿no? Hay como, en España en particular, se le da más importancia, sobre todo a los artistas extranjeros, y con esto tenemos que hablar de las influencias que tiene el arte español. Influencias muy marcadas principalmente, y esto por asociación, porque la casa que regía a la corona española era la familia de los Habsburgos, estaban emparentados con la familia de los Habsburgos de los Países Bajos meridionales, con lo cual, Países Bajos meridionales, estamos hablando de toda la región de Flandes. Entonces todo el arte flamenco llega directamente a España y es una de las grandes influencias que recibe la pintura española. Por otro lado, ya hacia 1610, también estamos, o sea, es cuando se muere Caravaggio en realidad estos últimos años de su vida, que se había trasladado de ciudad en ciudad, hace que se difunda mucho y se conozca su obra, ¿no? Entonces, a partir de 1610 se puede decir que en España empieza a llegar mucha influencia de lo que son escuelas caravallistas, y con esto, bueno, estas dos tendencias de Caravaggio, una hacia lo que es el tenebrismo y la otra lo que es una pintura realista. Y bueno, principalmente esos son los modelos que se reciben, ¿no? Y después otro, que me estaba olvidando, y que esto es ya desde la corte de Carlos V, que tiene que ver con los artistas italianos de la región del Véneto, del norte de Italia, que es una escuela que es una escuela de pintores renacentistas y manieristas que se caracterizan por su carácter pictórico, y que esta escuela veneciana, es así como se llama una serie de artistas que son oriundos de esta ciudad o de esta región. La escuela veneciana tiene como mayor exponente a Tiziano,
Tiziano, que va a ser un artista que va a trabajar en muchas cortes europeas, pero principalmente en España, porque era el artista preferido de Carlos V. Entonces, en la colección de obras de la familia real española hay una gran cantidad de obras de Tiziano, a las cuales en su momento Velázquez va a tener acceso y le van a servir también para ir modificando y construyendo un lenguaje propio maduro. Bueno, esto es como una suerte de introducción. Ahí Pablo les está dando toda una lista de artistas españoles que son barrocos. El barroco en España es, desde el punto de vista plástico, y acá no solamente incluyo la pintura, incluyo también la escultura, la talla sobre madera, el grabado, la arquitectura, las fachadas de las arquitecturas, es un periodo sumamente rico y que nos va a llegar toda la influencia a toda América Latina. Piensen que figuras como Zurbarán, Murillo principalmente, que se encuentran en la región de Sevilla, ellos realizan mucha obra que salía, porque había dos aduanas principales, una era en la región de Sevilla y después otra que va a ser posterior en la región de Cádiz. Entonces, estas obras que ellos realizaban, la mayor parte se embarcaban y llegaban a América en general, ¿no? Acá Argentina también. Y por eso eran sumamente reconocidos fuera de España, y a su vez influenciaron mucho en todo lo que es la imaginería religiosa sudamericana, de la que voy a hablar, y también, bueno, centroamericana y norteamericana, donde estuvieron las colonias españolas. Bueno, como les dije, en España, bueno, no se reduce solamente al territorio español. Tenemos, para empezar, el primer artista importante de todo lo que es el barroco español. Yo me salté a Velázquez, pero bueno, quería así un poco rápido. A la figura de Pedro Rivera. Rivera es un artista, yo acá tengo, el Power que acabo de abrir, me confundí, es uno que tiene muchísimas imágenes, tenía otro que estaba recortado, pero bueno, como tiene el mismo nombre me equivoqué, pero vamos a ir saltando un poco. Rivera es un artista que nace en España, pero se traslada a Nápoles, siendo muy joven, y donde va a realizar la mayor parte de su obra. En Nápoles hay un virrey, el virrey va a ser el mecenas principal de la obra de Rivera. Es conocido allá como los Spagnoletto o el Españolito. Y bueno, él tiene una obra que en un primer momento, a ver, quiero buscar, en un primer momento toma estas temáticas bien de tipo manierista, que es la realización de diferentes oficios, ¿sí? Que representan los 5 sentidos. Entonces tenemos la vista, el gusto, el olfato, y me está faltando uno que me lo salté, y el tacto, ¿no? El escultor, acá es un vendedor de lentes, bueno, acá un señor que está comiendo, un verdulero, uno que vende verduras. Y ven que ya en estas obras, que son de las primeras que realiza, se ve este juego de contraste de claros y oscuros, esta tendencia a lo que es el realismo, esta influencia de la obra de Caravaggio, porque Caravaggio en las primeras obras, sobre todo de Rivera, va a ser una figura sumamente importante. Pero a su vez, y acá vamos a ir acá, tenemos esta obra que es el Sileno Ebrio. Esta es posterior, acá ya pasaron casi 10 años respecto de las anteriores, en donde vemos una conjunción de todo lo que él experimenta, conoce y ve de arte italiano, y de su forma de pintar, que era más ligada a la obra de Caravaggio. Esta obra, el Sileno Ebrio, Capodimonte quedó un poco mal. Ahí. Bueno, esta obra, el Sileno Ebrio, representa como una conjunción de los diferentes estilos que él ve,
Tenemos por un lado por así decirlo, este personaje que está ebrio, que aquí, ¿no? Echado, donde se ve que es una temática que no es religiosa. Esto es interesante porque después vamos a ver las obras en España cuya mayor parte son de temática religiosa. Es una obra de temática mitológica. Acá vemos también influencia. Italia es un lugar donde conviven constantemente lo que es la temática pagana y la temática religiosa, pero acá trabajada a la forma que la trabajaba Caravaggio. Y de esto, en realidad, la influencia lo toma de una escuela de caravallistas holandeses que estaban en ese momento residiendo en Italia y formándose en Italia. Después se van a trasladar a Utrecht, en los Países Bajos septentrionales o Holanda. Bueno, y lo que más se conoce de la obra de Rivera son estas figuras de santos. San Jerónimo, ¿se acuerdan? Que era quien había escrito, traducido la Biblia al latín, o al vulgata, perdón, al idioma más vulgar, más del pueblo. Acá se le presenta el ángel, ¿no? Y después aparecen, bueno, acá tenemos un martirio de San Andrés. Ven este trabajo de contraste. Estas figuras que también realiza como personajes del pueblo, el patizambo, después vamos a ver la mujer barbuda, y en todas ven que hay, que es una carga muy realista. Bueno, acá el San Andrés, ven, cuando hablamos del naturalismo, esto de mostrar la edad, es un hombre anciano, también lo vimos que era anciano en la obra de Bernini. Y después, ya hacia 1633, por ahí, un poco después, conoce la obra de artistas como Rubens, la obra de Tiziano, artistas franceses, y empieza a aclarar la paleta. Entonces hay como una segunda parte de la obra de Rivera que tiene una paleta más clara, mucho más colorida, más luminosa, y son estas obras de su último momento de la vida. Bueno, voy a pasar ahí. Esta es La mujer barbuda, es otra obra que lo hace para el virrey de Nápoli, que es Fernando Afrán. Bueno, todas estas imaginerías de santos y santas. Bueno, acá también, ¿no? Este altar. Realizar un altar era el sumo trabajo de un artista que se dedicaba a la pintura de temática religiosa, ¿no? Porque el altar es lo que está por detrás bueno, el altar, sí, por detrás del lugar donde se realiza el rito, es donde van a apuntar la vista a todos los fieles, ¿no? Y en los altares en particular de españoles son retablos, ¿no? Es una composición de varias imágenes que pueden incorporar, además de la pintura, la talla. Acá ven que esta imagen es mucho más lumínica, con una paleta de colores más amplia, con una figura que es como más idealizada. Se modifica la pintura de Rivera. Bueno, pero ahora vamos a saltar de Rivera. Vemos así como una serie de muchas imágenes. Pues ya tenía muchas. Y vamos a ir a Francisco de Zurbarán. Que Francisco de Zurbarán, él también, acá la influencia de Caravaggio en un primer momento, pero nada, él evoluciona rápidamente hacia una obra que es mucho más alejado de lo que es el realismo, una obra idealizada. Él va a ser un artista que va a representar una gran cantidad de imaginería religiosa que llega a Sudamérica principalmente, y su obra en realidad está, más que de Caravaggio, está influenciada por los artistas manieristas italianos. Entonces vemos que estas figuras son más alargadas, con mucha presencia de color. Es el artista que hace toda la imaginería religiosa femenina. Representa a la Virgen María como una niña,
que es algo que después, sobre todo en lo que es nuestra imaginería religiosa, va a perdurar, ¿no? Todas estas obras que hace Zurbarán llegan a ese momento era el Virreinato del Alto Perú, más o menos, estamos hablando por ahí, todavía no estaba conformado, pero es toda esta imaginería que llega a Sudamérica y después, bueno, se van a terminar transformando en estas vírgenes de la montaña, por ejemplo, y ven que, ven acá la Virgen junto a Cristo, Cristo niño, como en escenas más cotidianas, la presencia de estos haces de luz con putines bien manieristas, estos espacios que también, ¿no?, son como un poco inacabados, típicos del manierismo. Esta Inmaculada Concepción, esta forma después de la que toman las vírgenes de la montaña, exactamente así es lo que llega. Ven que está bien manierista, apoyada sobre como una suerte de piso de putines, o estos que aparecen mismo en el mismo cielo. Y la María de Niña. Bueno, Santa Ágata aparecen las mártires, ¿no? Aparte, en este caso, completamente diferente de lo que vamos a ver, que es característico del arte español, de acá, inclusive el mismo martirio, a ella le cortan a Águeda o Ágata, le cortan los senos y los presenta en una bandeja de plata, ¿no? Estas imágenes como más enternecidas de la figura de la Virgen. Esta Inmaculada Concepción seguramente, si alguno es religioso católico, tiene esta imaginería que es típica de la comunión, creo. Bueno, el Santo Sudario. Aquí sí, en esta hay esta influencia más de Caravaggio, ¿no? Este claroscuro bien marcado y este hiperrealismo en la representación de la figura del Cordero. Ven como con cuánto detalle trabaja toda la lana, todo el vello del Cordero. Santa Margarita, en todas las santas. Y el otro artista, ahí les muestro un poco. En realidad yo quiero llegar a Cervantes, quiero llegar a Velázquez. Ahí está. No, me faltaba Murillo. Bueno, no importa. De hecho, bueno, Zurbarán y Velázquez en un momento viajan juntos a Madrid y tienen, ambos trabajan en lo que es la realización de cuadros para una de las salas del Buen Retiro, pero después, bueno, vamos a hablar del resto, de eso después. Bueno, Velázquez. Y Velázquez es un artista que en realidad es el gran artista del barroco español, principalmente porque Velázquez es el artista de la corte española. Bueno, Velázquez, en lo que es su formación, la hace en el taller de Francisco Pacheco. En España en particular no había academias. La formación de los artistas todavía era bastante gremial, ¿no? Esto de ir al taller de un artista donde se formaban desde el momento en que tienen que hacer los pigmentos hasta que en algún momento rendieron un examen en el gremio de San Lucas, que es el gremio de los artistas, y ahí podían ellos abrir un taller y tener a su vez sus discípulos. El lugar donde se forma Velázquez, como ya dije, es el taller de Francisco Pacheco, que está en Sevilla y que venía a ser como una suerte de taller de intelectuales. Tenía una biblioteca con bastantes libros, que en ese momento no era algo común. A estos va a tener acceso Velázquez. Y era un lugar también en donde se reunían los pintores intelectuales del momento, muy bien conectado con todo lo que era la corte. En ese momento en España, para la corte de Felipe IV, tenía como primer ministro, que se llamaban válidos del rey, al conde duque de Olivares, que era también sevillano. Y esto a Velázquez le va a dar acceso también a poder ir a trabajar a la corte de Felipe IV. Bueno, como le estaba diciendo, este taller de Pacheco, aquí llegaban grabados de obras de artistas italianos
tanto grabados Rivera en su obra, en su vida hace un montón de grabados, estos llegan al taller de Pacheco, grabados de pinturas flamencas, y bueno, y en este ambiente intelectual es que se forma Velázquez. Velázquez, en sus primeras obras se puede ver una tendencia al realismo, a la verosimilitud, que no sería del todo correcto, quizás sí, esto se pone en duda, dependiendo de qué autor tomen, decir que hay influencia de Caravaggio, porque en realidad también hay influencia de lo que es la pintura flamenca, que tiende también a representar muy realísticamente todas las texturas, todo, por ejemplo, todo este trabajo que vemos que hace Velázquez en esta vieja friendo huevos, que es una obra de edad muy temprana, esta es de 18, tenía apenas 19 años Velázquez. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo los cazones de cerámica, las ollas metálicas, el plato también de cerámica, el cuchillo, toda una serie de materiales que representa con mucho realismo, que es en realidad el objetivo también es demostrar que tiene una gran destreza pictórica Velázquez. Y además de la presencia de la mujer, esta mujer anciana, vista de perfil, que en realidad donde más se le marca la edad es en las manos, ¿no? Aquí, por ejemplo, que está friendo huevos, y esto es muy interesante cómo logra capturar de alguna manera muy realísticamente, ¿no? La textura del aceite y los huevos ahí separándose y friéndose. Junto a esto, un niño que tiene esta botella en donde se ve un líquido, todo trabajado desde lo que es la apariencia, esto de aparentar, mostrar, ¿no? Ven que en realidad no, el niño surge en algunas partes de la figura del niño desde la oscuridad, no es que hizo los contornos de la figura bien delimitados y sabemos dónde empieza y dónde termina. Esto es el trabajo desde la apariencia. Y bueno, esta es una de las primeras obras. Hay otras obras más con temática así como costumbrista de este primer periodo de la obra de Velázquez, de las cuales Pacheco, que al final va a ser como su mayor biógrafo, dice y comenta en alguna carta que tenía su alumno, que tenía gran destreza, pero decidía trabajar haciendo estas temáticas como de bodegones y costumbristas hiperrealistas y dejando de lado quizás temáticas más importantes como las religiosas. De hecho, del taller de Francisco Pacheco también salía muchísima imaginería religiosa destinada a todas las órdenes. En España hay muchísimos monasterios, muchísimas iglesias, y bueno, que también necesitaban esta producción de pintura masiva. Motivo de esta presencia tan amplia, ¿no? de monasterios y órdenes religiosas tiene que ver con que era el único lugar realmente en donde se permitía un ascenso social, ¿no? Para todas las familias que quizás tenían un buen pasar económico, pero bueno, no podían ascender socialmente. Ahí me salté algo. No, bueno, vamos a dejar esto. Bueno, Velázquez entonces es invitado a Madrid. En realidad es, ¿cómo se dice? Se traslada gracias a la influencia de Pacheco. Llega a Madrid a la corte de Felipe IV, como ya les dije. Y aquí va a tener acceso a lo que son todas las colecciones de las obras de Carlos V y de Fernando II, que eran también habían sido, perdón, de Felipe II, me confundí, que también han sido grandes mecenas. En realidad él era parte inseparable de lo que era las cortes españolas, el rol de mecenazgo, ¿no? Esto es como de traer hacia su corte a grandes artistas.
Aquí lo que se encuentra Velázquez principalmente es la obra de artistas venecianos, de Veronese, de Tintoretto, pero sobre todo la obra de Tiziano. La obra de Tiziano, que se caracteriza por ser una obra con una pincelada abierta, trabajar desde lo que es la apariencia, lo pictórico, la mezcla de tintes. Y también lo que encuentra es obra de temática profana, temática mitológica, que esto no era algo habitual en España en general. De hecho, dentro del, acá me voy un poquito de tema, de lo que había sido el Concilio de Trento, una de las cuestiones que había surgido había sido el tema eh, de lo virtuoso, de, ¿cómo se dice? Así de la pureza y de también la castidad. Y una de las cuestiones que criticaban o que de alguna manera censuraban, sobre todo en el Concilio de Trento, había sido la representación de las figuras desnudas, ¿no? De ahí que después, seguramente habrán visto, se pusieron todos los paños de pudor a las obras de Miguel Ángel. Bueno, el tema del desnudo, el tema del desnudo en España va a ser algo muy, muy extraño, no es algo que se encuentre con gran facilidad, porque de hecho, bueno, estaba de alguna manera vedado o era rechazado por el Concilio de Trento. Y tiene que ver, bueno, ¿no? Con estas normas morales más estrictas que en España se llevan a cabo. Lo único a lo que se oponían los mismos teólogos presentes en el Concilio de Trento es a representar a Adán y a Eva vestidos, como que hay una gran, de hecho hay muchas discusiones y hay una gran oposición, ¿no? En esto de representar los vestidos, porque en realidad irían en contra de todo lo que es la iconografía relacionada, ¿no? Con todo lo que es la historia de Adán y Eva y la expulsión, ¿no? Del paraíso terrestre, etc. Bueno, entonces, bueno, lo que estoy diciendo es que el desnudo no va a estar presente, pero así tampoco las temáticas mitológicas, porque eran la mayor parte de las obras en Italia que presentaban desnudos eran de obra mitológica. Y bueno, esto es un gran impacto para Velázquez, que hasta ese momento no había tenido acceso más que a pinturas de temáticas que son costumbristas o bodegones o naturalezas muertas o religiosas. Entonces, una de las primeras obras que realiza para la corte española es el Triunfo de Baco. Y esto es muy interesante porque él está tomando una temática que es mitológica, que es a Baco, lo tenemos aquí, ¿no? Que está coronando a, bueno, uno de los borrachos, porque la obra también se puede llamar Los Borrachos, pero está dándole todo este estilo plástico bien de Velázquez. Ahí se aleja de la idealización que suelen tener las obras de temática religiosa. Veo que me voy a hacer 10 minutos más y después termino con Velázquez y le dejo a Pablo. Bueno, entonces aquí, o termino esta hora y después le dejo a Pablo y la semana que viene arrancamos con esta, así no le saco lugar a los que tienen que dar el oral. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es, en esta obra de los borrachos, por un lado, la figura de Baco, que está idealizada, inclusive la vemos también en la camación de su piel, en su presencia, que es un rostro bastante andrógino, juvenil, y él está coronando a este grupo de borrachos que, según algunos autores, representan a toda una serie de poetas y escritores que a través de este estado de ebriedad se inspiran para escribir. Entonces aquí, bueno, hay un afortunado cuyo estado de ebriedad le va a llegar la inspiración para escribir.
También, por otra parte, es esto de alienarse un poco de la vida cotidiana. Bueno, ven estos borrachos, están representados muy realistamente, ven, inclusive este que mira al frente, cada uno parece un personaje del pueblo español. Y por acá tenemos una serie de un sátiro o este personaje puesto de espaldas a nosotros, que nos da esta concepción más bien teatral, de espacio de caja escenográfica. Y bueno, voy a dejar aquí con esta obra, que es una de las primeras que realiza para la corte española, y la semana que viene seguimos con Velázquez, y después vemos también, vamos a ver unas obras de Velázquez, unas obras de Rembrandt, y arrancamos con barroco francés. ¿Está bien? Me quedé hablando más tiempo del que pensaba. Claro, gracias, profe. Así no les quito el tiempo. Pablo, ¿querés que corte esta grabación o seguís derecho hasta que terminen? Seguís, ¿no? Sí, porque ya habíamos hecho la pausa, ¿no? Está bien, sí. Quedan dos partes. Bueno. Bueno, empecemos entonces, si les parece, así aprovechamos el tiempo. Bueno, a ver, los integrantes están, ¿no? Habíamos dicho Camila Barjacova, Romina Bravo, Emilce Moreira y Nicolás Ruarte, ¿no? La profe, sí. Bueno. Sí, profe, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Nosotros nos dividimos el texto. No sé si me escucha, profe. Sí, perfecto. Espérenme un segundo que estoy luchando con mi gato. Nosotros nos dividimos el texto y, bueno, cada uno fue haciendo sus aportes y lo que hicimos fue periodizarlo. Sí. Y cada uno se ocupó de un periodo, pero de todas maneras vamos a ir como sumando al relato del otro un poco entre todos. Así que bueno, voy a empezar yo porque soy la que está complicada con el horario. Sí. Bueno, hicimos un PowerPoint. Profe, tenemos un PowerPoint, lo puedo compartir acá. Sí, porfa, Nico, porque yo soy un desastre con eso. A ver. Bien. Ahí se ve, ¿no? Ahí va. Perfecto. Bueno, un poco, digamos, la idea es como esto que decía, como periodizar y contar. Bueno, a mí me toca la parte de la introducción y el primer periodo. Uh-huh. Bueno, hablar directamente de Miguel de Caravaggio, Miguel Ángelo Merisi, en su contexto, a partir de su nacimiento. Nació el 28 de septiembre de 1573. Uh-huh. Y bueno, después es hijo, en esa época se decía hijo bastardo, pero siempre el padre estuvo como pendiente de él, más allá de que no podía darle su apellido porque, digamos, pertenecía ¿cómo se llama? Al reinado. Entonces no podía, pero siempre se ocupó de él y lo ayudó a trasladarse a Milán y le presentó al pintor Simone Petersano. Uh-huh. Nosotros pusimos ahí en el texto las páginas a las que se refiere para que los chicos puedan ir buscando esto. Claro. Y estudió con él aproximadamente 4 años hasta que se desplazó a Roma en 1590. Bien. Y fue a trabajar al taller de Giuseppe Cesari. Fue el primer taller en el cual trabajó, pero en el texto dice que por su carácter no coincidía con Giuseppe Cesari. Entonces empezó a trabajar en otros talleres hasta que en algún momento se abrió su propio taller. Cuando abre su propio taller es cuando comienza, digamos, a trabajar más profundamente en la pintura. Si bien se dice que no es un pintor tradicional, en realidad
hay muchos aspectos que indican todo lo contrario, que en realidad es un pintor docto, que sabía mucho de técnica y había aprendido muy bien el arte del manierismo en el taller de Giuseppe Cesari, que se decía discípulo de Tiziano, pero que en realidad respecto a la técnica no coincidía porque era un manierista, con lo cual se dice que, que Caravaggio habría aprendido de todo esto de sus bases manieristas, por un lado. Así que bueno, cuando se pone en su propio taller, él tenía un carácter bastante violento, según lo que comenta el texto, y entraba fácilmente en rencillas y discusiones, concurría mucho a bares donde se peleaba y tenía muchos problemas con la justicia, con la policía. Todo esto en el marco de todo esto sucedía en el marco del Concilio di Trento, que se lleva a cabo en esta época, durante el pontificado del Papa Pío, digamos, donde las recomendaciones de los cardenales con respecto a la pintura, como Gabriel Paleotti, Molanus, Fabriano, Borghini, Alberti, Comanini y Posevino, me los anoté de machete, eran que los pintores puedan trabajar calidad, sencillez y comprensibilidad, una interpretación realista y un estímulo sensible a la piedad, dice en la página. ¿Qué significa esto? Significa que había una intervención muy grande a partir de lo que los pintores, los artistas podían realizar con respecto a la intervención de la Iglesia. Digamos, la Iglesia daba estas recomendaciones y participaba muchas veces en la realización de la obra según, digamos, el sacerdote que lo encargara. Esto hacía que, digamos, que los preceptos del Concilio di Trento cambien de alguna manera la forma de expresión del artista. Bueno, a partir de esta reforma de la Iglesia, bueno, con todos estos, este culto más a la imagen, más a la forma más tradicional, el aspecto del decoro muy importante presente en cada una de las obras, digamos, exigía no tanto el cuerpo desnudo, unas figuras un poco más idealizadas, existe también una respuesta con la contrarreforma, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un movimiento de artistas que admiten decoro. No sé si es mío el ruido. Perdón, porque tengo una obra. No, está bien. Yo porque no sabía si venía de mi casa o porque también tengo una obra. Sí. Bueno, entonces, a excepción de los venecianos y de Miguel Ángel, aplicaron un estilo formalista anticlásico, antinatural, un estilo de fórmulas estereotipadas de los italianos, nombraron a la maniera, ¿no? Y esta maniera que nosotros ahora llamamos manierismo. Y el valor estaba puesto en la maestría, en la realización y en la superficialidad de lo decorativo y la descentralización de la composición y la complejidad del color y el espacio. Bueno, comienzan a aparecer, digamos, con Caravaggio, luego de participar, digamos, como aprendiz en Milán del llamado Simone Petersano y luego de ir a trabajar con este otro Giuseppe Cesari y con la construcción de su nuevo taller, algunas obras que si bien no hay registro, se dice que podrían contener todo esto aprendido de los talleres y de la maniera y de la reforma y la contrarreforma, que están plasmados en sus dibujos que no fueron encontrados y claramente lo que dice el autor es que podría ser justamente por el cambio y el giro que él empieza a dar
a sus obras luego de su llegada a Roma, huyendo, digamos, de lo que sucede en Milán, que es que tiene un incidente muy grave donde mata en un bar o una taberna a un hombre y termina con su vida y termina huyendo hacia Roma para no ser apresado. Después de Roma, digamos que comienza otro periodo en 1590. Él va a estar en varias ciudades a partir de 1606, donde vuelve a huir de Roma, digamos, con sus encargos monumentales, donde huye nuevamente porque, digamos, el papado lo busca la policía y termina muriendo en el cuarto periodo de una enfermedad antes de poder subir al barco, que cuando consigue el perdón del papado para poder regresar a la ciudad a Milán. Esta es como la introducción, digamos, lo que propone Caravaggio, que ahora lo van a contar más específicamente los compañeros y que también yo voy a intervenir, es esto del cambio o la readaptación de las obras, digamos, con un tinte más psicológico, con un realismo dado por la forma y no tanto por el color, por una utilización del contraste del claroscuro y la luz, que le dan pie al famoso tenebrismo dado por el dramatismo y la teatralización que se ve también dentro de sus obras. Fundamentalmente, nosotros vamos a hacer un recorrido a partir de las diferentes obras. Hay una que es muy importante, que me parece como interesante destacar, que es la conversión de San Pablo, donde se ve especialmente toda esta cuestión pictórica de tinte psicológico y donde él aspecta esta proximidad de la pintura con el espectador. En ese aspecto emocional, a partir de la utilización de la luz como una luz divina, sin ese aspecto que, digamos, que se hacía antes de la Contrarreforma, que era graficar, digamos, la luz celestial, sino él se apodera de toda la luz y del contraste para convertir en divina toda la obra. Así que, bueno, esa es mi parte. Le doy lugar a los compañeros o si alguno quiere hacer alguna pregunta. Bueno, muy bien, excelente. Bueno. Un solo comentario, que está muy bien lo que hicieron, el tema de las páginas, eso siempre recuerden colocar las páginas para referirnos permanentemente al texto, ¿no? Tal cual como sucedió recién. Entonces, todos los que estamos viendo el tema, nos fijamos, ¿no? Cuando aparece algo. Para ir y venir, dialogar con el texto, ¿no? Así que, genial. Bueno, sigamos entonces, muy bien. Si querés, Romina, ya está, andá nomás. Muchas gracias, profe. Sí. Bueno, ¿qué tal? Soy Camila, sigo yo. Yo voy a hablar sobre el segundo periodo, Bien. Que se da en los primeros años romanos, del 1590 a 1599, que es en los años en los que pintó en su juvenilia. Sería como las primeras obras con un estilo que no estaba bien definido. Bien. En esta época las escenas de género empiezan a jugar un rol secundario en su producción, parecieran más marginales que los temas mitológicos y alegóricos. El enfoque mitológico empezó en el manierismo, donde los artistas representaban los temas mitológicos muy ligeramente, porque podían llegar a ser objeto de mofa. Después aparece esta pintura, el Crea el Baco, que en esta pintura sus ropajes no tienen que ser considerados como un disfraz, ya que él de esta forma expresaba su propio estado de ánimo sibarita. En la pintura del Baco hay poco que recuerda al dios de la antigüedad,
Su mirada es soñolienta, su boca suave y carnosa, blanco, sobrealimentado y languido, y sostiene una copa con un gesto muy Lánguido. delicado. Sí. Está Languidez. pintado, sí, está pintado con tonos luminosos y transparentes colores, con algunas sombras de relieve contra el blanco del ropaje, y la brillantez colorística está combinada con una extraordinaria precisión y claridad del dibujo, y una escrupulosa versión del detalle, en particular sobre las hojas de parra de la guirnalda y en la naturaleza muerta de frutas sobre la mesa. No se crea ninguna atmósfera que rodea la figura, y el color y la luz la crean espacio y profundidad, como ocurre en la pintura veneciana. Sin embargo, la profundidad está sugerida por escorzos tales como los del brazo y la mano que sostienen la copa de vino. Se notan residuos manieristas en algunos detalles como los pliegues y el flácido brazo desnudo, como también en la penetrante calidez de estilización, que prueba que el viejo tópico del realismo de Caravaggio debía ser usado con prudencia, en particular en estas primeras pinturas romanas. No sé si se puede cambiar la imagen ahora, la siguiente. Ahí está. Después, Caravaggio vuelve a representarse a sí mismo en esta cabeza de Medusa, representando así como su propia locura. Pinta la imagen sobre un escudo en reconocimiento de las asociaciones literarias tradicionales. El tratamiento de la forma no está próximo a la naturaleza, sino que el objetivo de la imagen es petrificar al espectador precisamente porque no es realista y retrocede a la vieja fórmula expresiva de las máscaras clásicas de la tragedia. Caravaggio está influenciado por los artistas del norte, y las pocas piezas de género... Sí, ¿Cómo? una pregunta que sobre esta obra y sobre la anterior, el Baco. No sé si advirtieron ese elemento que es fundamental, el carácter de autorretrato que tiene las obras. O sea, esta cabeza de Medusa y Sí, es él, y el anterior también, el Baco también. Claro, o sea, eso está claro, ¿no? Sí, está perfecto. Es por eso decía que, por ejemplo, que en el ropaje no era un disfraz, sino que trataba de representar su propio estado, igual que en la cabeza de Medusa, que se trata de representar a sí mismo en su locura. Claro, exacto. Eso que ahora nos puede parecer algo más frecuente, digamos, pero es una novedad completamente, ¿no? Claro, uno de sí, los grandes aportes, eso subrayenlo, ¿no? Los grandes aportes de Caravaggio, de personificarse él en sus ciertos pinturas. temas. Y esos ciertos temas, después lo decimos para cerrar un poco, concluir, esos temas, también para subrayar, son temas de, como decía la profesora, de índole patético, es decir, del patos, ¿no? Que patos es la palabra griega para sufrimiento, es decir, significa sufrimiento o dolor, ¿no? En griego. De ahí toda la raíz patos, ¿no? Y todo lo que deviene, derivan de este término que es patos. Ahí deriva, por ejemplo, lo patológico, patético, pasional, ¿no? Y están todas relacionadas. Y lo patológico, bueno, muy claramente, lo que va a ser ese aspecto, entre comillas, y bueno, y puede no estar entre comillas también, el concepto de lo enfermo, ¿no? Enfermo, lo patológico como enfermo, es decir, que son sinónimos, ¿no? En los temas que él elige. Y en el propio Caravaggio, ¿no? Cierta tendencia que se ve bien claramente a lo agresivo, a lo violento. Su personalidad también era de ese modo. Ya lo saben ustedes, ¿no? Que lo estamos viendo. Así que eso, ¿no? Una elección de temas que se vinculaba a su persona. Claro, ahí está, eso también es muy novedoso, ¿no? No, sí. Antes no teníamos esto. Bueno, sí, sigamos. Continúo. Sí, bueno, sí.
Habla del tratamiento de la forma de esta cabeza de medusa, que no es próximo a la naturaleza, sino que el objetivo de la imagen era petrificar al espectador, porque no es realista y retrocede a la fórmula vieja expresiva de las máscaras de la tragedia. Después contaba que las pocas piezas de género no pueden ser consideradas realistas y que muestran gente anónima dedicándose a sus actividades diarias, pero no reflejan una observación directa de la vida popular contemporánea, ya que la gente está estilizada y adornada. Y se mira estas pinturas con un relato romántico y su atracción especial es como su aire de irrealidad. Y ahí, bueno, llega el segundo periodo. Muy bien. Bueno, excelente entonces. Ahora sigue entonces. Yo me voy poniendo en mute, en mudo porque están construyendo al lado y para no evitar los ruidos molestos. Por si no, en algún momento hablo y no se escucha. Avísenme, por favor. Bueno, entonces ahora sigue ¿quién? Sigo Emilce. yo, Emilce, sí, Emilce. con Bueno, el tercer periodo. bueno, perfecto. Bueno, el tercer periodo es el periodo de los encargos monumentales para las iglesias romanas, que termina en el 1606 con su ida de Roma. En 1599 recibe su primer encargo monumental para la capilla Contarelli. Esto fue una ruptura y a partir de aquí comenzó a realizar exclusivamente pinturas de motivo religioso a la gran manera. Comenzó a dedicar mayoritariamente motivos religiosos y muestra grandes cambios en su enfoque. Por ejemplo, su paleta cambia a tonos más oscuros y vuelve a usar recursos visuales de Renacimiento, que por ejemplo se puede ver en la escena de Maus, en la cual tiene una composición. Emaús. Maus. Sí, eso porque va a aparecer frecuentemente eso. Sí. Igual, esta es la segunda escena de Maus, es la anterior de la que estoy hablando, en esta, que es del 1600, en la cual tiene una composición que es originaria de Tiziano, pero a diferencia de la obra original, en esta se puede ver un carácter más violento, gestos más violentos, por ejemplo, en los brazos, tanto de Jesús como el discípulo que sobresalen de la imagen. Esta utilización de la violencia, de esta intensa reacción física, tiene, ante un acontecimiento espiritual, tiene un objetivo para atraer psicológicamente al espectador a la órbita del cuadro y así generar un impacto emocional y dramático de este suceso. Muy bien, eso es fundamental, ¿no? Sí. Relacionado, todo eso está muy bien. También para subrayar, eso ligado a lo que hablaba recién, ¿no? Del patos. Patos escrito con TH, ¿no? Patos. Muy bien, excelente. Sí. Bueno, Caravaggio sigue trabajando con esta ruptura del espacio frontal en varias de sus obras, por ejemplo, en las versiones de San Mateo y el Ángel, en las dos versiones, que es la siguiente diapositiva, en la cual en ambas se puede ver, por ejemplo, en la primera, como la pierna del santo tiene el efecto como de sobresalir de la obra, y en la segunda, en el banquillo, es como que está tambaleando en el borde. Y hacia el final del periodo romano, Caravaggio pinta una segunda escena de Maus, que era la que habíamos mostrado, esa, en la cual, además de prescindir de la naturaleza muerta, está ejecutada en tonos menos dramáticos y se siente un silencio, o se respira un silencio que va a ser tendencia en sus obras postromanas. Muy bien, muy bien. Perdón, hay un comentario sobre lo anterior, sobre si podés poner en segundo la anterior, Mateo y el Ángel. Ahí, muy bien. Esto no está en el texto, pero
es un agregado que, bueno, la profe lo ha mencionado, pero ahora lo repetimos para fijarlo más aún. Se suele decir, ¿no? Que ahí, digamos, justamente en el banquillo que está tambaleando, como bien decías, Ujú. Sí. un poco esa inestabilidad que se estaba produciendo, digamos, a nivel social, ¿no? Con todo ese ambiente crítico, digamos, de la contrarreforma, ¿no? Eso para pensarlo así en términos generales, que también el arte, ¿no? La plástica, la pintura como reflejo de esa sociedad de ese momento. Ujú. Lo que es la instancia, bueno, de la respuesta de la contrarreforma a la reforma, ¿no? También acuérdense, esto es muy importante, lo que es la herencia del manierismo, ¿no? Porque estamos en una especie de transición, son los primeros años del barroco, pero con mucha influencia del manierismo, donde esa inestabilidad en lo plástico, en la composición, está bien marcada. Y esto, sin lugar a dudas, es un elemento de ese banco tambaleante, sí, como símbolo de esa inestabilidad emocional, social, cultural, ¿no? Religiosa también, espiritual, porque son, digamos, tendencias, situaciones de índole religioso, ¿no? Espiritual. Así que eso. Profe, quería agregar algo también. Él después no pinta más en el resto de sus obras, excepcionalmente se ven en algunas obras algunas imágenes divinas como ángeles flotando. Él como que después prescinde de estas representaciones divinas con y más de la icónica religiosa del Renacimiento o del manierismo. Con lo cual es como excepcional ver los ángeles o las luces, como ya había mencionado, la luz divina como marcadamente cayendo sobre los cuerpos. Como que él distribuye esa divinidad en todo el uso de la luz y los claroscuros. Sí, 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 está muy bien eso, está muy bien. Eso, ahora ya estaban por entrar en ese tema, que es la otra imagen, ¿no? Pero sí, sí, eso es tal cual. Por eso es tan rico Caravaggio, ¿no? Es tan complejo también y con tanto contenido, porque podemos estar, bueno, con una sola obra podemos hacer todo un seminario, si queremos, ¿no? Porque realmente es un caudal impresionante la cantidad de elementos eh, profundísimos, ¿no? Ahora el tema que viene ahora es lo que trata el autor, ¿no? Eh, que es ese surgimiento de los vacíos de sombra, esos espacios vacíos, muchas veces enigmáticos, completamente novedosos, también es producto de esto, de esta crisis emocional, religiosa, ¿no? Y de ese realismo. Ahora, no me quiero adelantar, pero ya lo mencionaste en parte, ¿no? Pero ese carácter fuertemente realista también es un gran aporte, ¿no? Sí, muy significativo. Bueno, sigamos entonces. Dale. Sí, Bueno, estaba en las obras hacia mitad de su carrera, se toma especial interés en acentuar el volumen y la solidez corpórea de las figuras y las aprieta tan estrechamente a los límites impuestos por el lienzo que casi estallan al borde de este. Em, Además, tiene una tendencia de crear un vacío sobre estas, sobre las figuras. Por ejemplo, este vacío se puede ver en la gran cantidad de las obras, como en la vocación de San Mateo. claro, ahí está, muy bien. Esa, bueno, que es como tener, em,
en este vacío se acentúa la presencia de las figuras contrastadas con el monótono fondo sin relieve, y también tenía un carácter simbólico donde la oscuridad envuelve las figuras. Eso, muy bien. Bueno, ahora pasamos al cuarto periodo. Sí, perdón, hay un Sí. punto, no sé si lo advirtieron en el texto, Ujú. el carácter alegórico, ¿no? Ahí tenemos que tener presente lo que son las alegorías, ahora lo vemos, pero el carácter alegórico, Claro, y el carácter teatral también. sí, sí, sí. En este sentido, de estos dos elementos concretos, específicos, que son la luz y la oscuridad, Ujú. ¿no? Ahí cómo, es una pregunta que hago, ¿cómo La aparece? luz está, la luz está dirigida contra ese plano de pared brillante. Está Sí, dirigida e ilumina a quienes van a ser convertidos después. Digamos, está Cristo sentado al borde de la mesa y esa luz señala como la no, conversión. Bien, no, no. Cristo está al principio, Cristo del lado. Cristo está de pie, Sí. ¿sí? Está de pie a la derecha de la obra, ahí está muy bien que lo está señalando, con el brazo extendido, ¿sí? Sí, perdón, tenés razón. Sí. Y con el brazo extendido. Que lo que está señalando Creo que es una de las pocas, hay muy poca utilización del color, del rojo, y esta es una de las obras de este tiempo que ha utilizado rojo. bueno, no, a ver, un minuto, antes de pasar a eso, estamos hablando de otra cosa, no de la paleta. Estamos hablando del concepto alegórico de oscuridad y luz, ¿no? En esta obra que es el llamamiento a San Mateo, ¿no? O la vocación de San Mateo, cuando Cristo convoca a San Mateo, uno de sus apóstoles, ¿no? Entonces, en principio, para esto tiene que estar claro porque esta es una obra fundamental. Cristo lo llama a su servicio a Mateo, ¿no? A San Mateo. Es decir, lo convoca como apóstol. Eso es el tema bíblico. Entonces ahí lo está señalando con su mano a San Mateo. Bueno. Entonces la luz, como bien decía, es dirigida, ¿no? Dirigida desde la derecha hacia la izquierda, pero a lo que quiero llegar, quiero que me digan, si es que lo advirtieron, es que ¿qué concepto tiene la luz? ¿Y qué concepto tiene la oscuridad? También está, bueno, en varias obras, ¿no? Aparece acá, aparece en obras siguientes, en la resurrección de Lázaro, por ejemplo. Bueno, en varias, ¿no? Ahí, ¿qué les parece? ¿Qué sentido tiene la luz? Más allá de la iluminación compositiva de la obra. Pensemos en lo religioso, ¿no? Claro, bueno, ahora la luz, o sea, donde no hay luz es donde está la oscuridad y Exacto, tiene ese carácter negativo. eso. Sí, muy bien. Entonces la luz, ¿qué carácter va a tener? Tiene carácter divino, como la luz que llega desde Claro, lo divino. Además, la mano, digamos, de Jesús eso. está en la oscuridad, pero está iluminada. Claro, Dato. eso. Hay un contra, digamos, hay un claroscuro, porque su mano, por más que está en la oscuridad, digamos, porque justo toma la parte sombría, pero su mano está iluminada. Eso, Y es imposible no verla, digamos, claro. y su forma de señalar que no es acosadora, por decirlo de alguna manera, sino que tiene algo más de otra interpretación, ¿no? La caída de la mano, cómo está el dedo, digamos, a diferencia de la otra mano, ¿sí? De uno de los que está sentados, que señala con el índice, él está digamos, se percibe de otra manera también, ¿no? Claro, Sí, exactamente.
yo lo mencionó, me toca a mí la cuarta parte y lo menciono en esa parte, pero sí, Caravaggio como que rompe la tradición atmosférica tradicional de la luz y la utiliza para hacer visible o invisible lo que él quiere mostrar. O sea, está en función de la temática del cuadro, no del espacio, no de la composición espacial tradicional renacentista o más tradicionalista. Claro, sí, sí. Ahí lo que acabas de decir, Nicolás, está muy bien, es más general a nivel compositivo, ¿no? Está bien. Ahora ya vamos a llegar a eso. Pero acá en lo concreto, como decía, ¿quién habló? Manfredo, ¿no? Paola, sí. Paola. Que está muy bien, ¿no? Pero pensémoslo en términos más simples, para ir bien a lo concreto, ¿no? Eso es lo que dijiste, está muy bien, pero en concreto es la luz divina, digamos, la luz del bien, ¿no? Para la religión cristiana, claro. La luz del bien, entonces la oscuridad es el mal, ¿no? La oscuridad es el pecado, ¿no? Y la luz es la salvación. Es decir, la luz del bien y la oscuridad del mal. En esos términos tan diametrales, opuestos, es que trabaja Caravaggio, ¿no? Entonces esos grandes, que acá ya se empieza a percibir en esta obra, en la vocación de San Mateo, ya empiezan a aparecer esos grandes vacíos de sombra. Así lo llama Pitcover, ¿no? Vacíos de sombra. Son esos espacios. Piensen esto, ahora hoy, ya les digo, como siempre tenemos que pensar, ponernos nuestra cabeza en el barroco, ¿no? Pensemos que estamos saliendo, estamos en transición del manierismo, tenemos muy cerca el Renacimiento, con toda esa claridad, con todo ese orden, toda esa simetría, y de repente empezamos a ver estas obras donde aparece esto, ¿no? Entonces muy, muy, digamos, angustiante, ¿no? Piensen en un espectador de esa época. Es una irrupción, como decía Nicolás, es una irrupción violenta. Pero entonces eso, quería reafirmar este concepto que va a ser clave, ¿no? En la obra de Caravaggio, ¿no? Luz y sombra como pecado, bueno, salvación y pecado, o luz divina, la luz del bien, todo en términos religiosos, por supuesto. Bueno, sí, sigamos entonces, por favor. Dale, ¿tenés algo más, Emi, o arranco con No, el cuarto? no, ahí Dale. arranca con el cuarto. Ah, bien. Listo. Bueno, arranco yo con el cuarto periodo. El cuarto periodo, como ya mencionaron antes mis compañeras, corresponde a partir de 1606, cuando él es exiliado de Roma por esta acusación de homicidio que en la trifulca en un bar, y corresponde a los últimos 4 años de su vida. Él muere muy joven, a los 38 creo que eran, 38 años de edad, 39. Sí. Y muere en 1610. Entonces estos últimos 4 años de producción artística fue rotando entre varias ciudades alejadas de Roma, que fueron principalmente Nápoles, Malta, Siracusa y Mesina. Es un periodo de gran furia creadora, como de mucha creación, y hay muchos cuadros de esta época, pero aparte es donde más se acentúa todo esto que es típico de Caravaggio, del tenebrismo, el espacio vacío, como vemos en esta obra del entierro de Santa Lucía, ¿no? Todos los grandes espacios vacíos de oscuridad, las figuras que se empiezan a tornar cada vez más, aún más penosas, y los cuerpos se van fundiendo unos con otros. Como remarcamos acá, la despersonalización de las figuras, ¿no? Esto de que se van mezclando y hay figuras que incluso empiezan a estar, dejan de estar del todo acabadas, ¿no? Hay figuras que se empiezan a fundir con el fondo, rostros que entran en sombras y no se distinguen bien del fondo.
y el abandono de los gestos tradicionales y los rostros o los gestos típicos de la tradición pictórica italiana por una tradición personal, ¿no? Como un estilo propio que él genera en cuanto a los gestos de las manos, las caras, que ya se venía viendo en sus épocas anteriores, pero acá está totalmente en evidencia. Y el drama puesto, todas sus obras también en relación a esto de su propia personalidad medio trastornada o de locura, podríamos decirle, se empieza a reflejar esto en sus obras con cada vez más creciente, y se ve estos mismos gestos en todos los personajes de sus cuadros. Muy bien, muy bien, muy bien. Las pinturas se tornan un poco más austeras en sus composiciones. Como vemos, vuelvo un segundo a la anterior, las masas de las figuras las composiciones son más simplistas en cuanto a que ya no usa tanto la composición de rueda no ocupa todo el espacio pictórico, sino que divide entre sectores, como por ejemplo en la Adoración de los Pastores, donde la composición principal es este triángulo de personajes iluminados que están todos amuchados en el mismo sector del cuadro, y todo el resto es una serie de oscuridad y sombra, ¿no? Y una gama de marrones oscuros, ¿sí? Que dan esta diferencia de lo que hablábamos de la luz que ilumina entre las figuras las figuras principales iluminadas y todo el resto de la oscuridad, del pecado, lo demoníaco y lo no divino. Claro, muy bien. A ver, un minuto. Bueno, Sí. en esta, ¿no? Que está muy bien, la Adoración de los Pastores y en la anterior, ¿se fijan, no? Si se fijan el porcentaje, podemos decir, o la cantidad de vacío, ¿no? Y oscuridad con respecto al lleno, ¿no? Si tomamos esos, es muy, muy significativa. Es casi, podemos decir que casi es mayor el área de vacío que el área de lleno. En la anterior también, si puedes ponerlo en segundo, por favor, el entierro de Santa Lucía, ahí muy bien. Ahí, bueno, acá claramente, ¿no? Fíjense todo ese, la parte superior del cuadro, en ese vacío, ¿no? Acá aparece, esto también para remarcar, no sé si lo subrayaron, es decir, si lo anotaron como significativo, dos conceptos también fundamentales, que ahí menciona Bitcover en el texto, ¿no? Primero, el ala prima, ese concepto de ala prima, escrito con doble L, ¿no? Ese concepto que en italiano es ala primera, ¿no? Es decir, pintar directamente sobre el lienzo sin boceto previo, ¿no? Eso también va a ser una... Y la rapidez con la que pintaba también, por eso esta cosa de que esta época está como la explosión creativa y creadora y esta furia de que pintaba un montón de cuadros y pintaba directamente sobre los lienzos, sin mucho bocetado previo, sin nada, directamente atacando el bastidor, atacando la tela. Muy bien, muy bien. Ese término atacando es muy adecuado, sí, tal cual, ¿no? Eso, ya les digo, siempre, hoy en día, o después de Caravaggio, todos los que lo siguieron, bueno, es más frecuente, pero esto era impensable en la época, ¿no? Piensen siempre que está muy cerca del manierismo, el Renacimiento. Tenemos lo que es el trazado esquemático, valga la redundancia, del esquema, la composición, el dibujo previo, ¿no? El boceto, ¿no? Así que esto es una irrupción. Y después está el otro concepto, eso está muy bien, como lo acabas de decir, el otro concepto que es el de pentimenti. No sé si lo anotaron, que ahí lo menciona un poco al pasar, pero es fundamental también, que es el término en italiano, ¿no? Los escribo pentimenti. Sí, que significa arrepentimiento.
Eso, muy bien. Exactamente. En realidad, bueno, pentimenti es el plural en italiano, ¿no? Sería arrepentimientos, y pentimento, arrepentimiento, ¿no? En italiano. Bueno, ya que estamos técnicamente. Eso a ver, ¿qué son los? ¿Qué les parece? ¿Qué es esto? Los arrepentimientos. ¿Lo digo yo que es parte de mi texto o es una pregunta Sí, sí. abierta? No, Sí, sí, sí. como quieran. Es parte de a lo que implica este arrepentimiento, es como el cambio de la idea del autor a la mitad del cuadro, ¿no? Como en esta furia de que va pintando, hay cuadros en los cuales arranca con una idea y después corrige y vuelve a pintar con ese arrepentimiento, ¿no? Con un Eso. cambio en la composición a la mitad de la composición, que antes de Caravaggio esto era impensado en el Claro, arte. exactamente. Sí, muy bien. Eso él los deja, ¿no? Despreocupadamente los deja. Se arrepiente, digamos, cambia de idea. Así que eso también, ¿no? Eso, como dice acá el texto, ¿no? Estoy en la página, después si lo quieren buscar, la página 53. Ahí Bitcover dice, ¿no? Que se pueden descubrir a simple vista. Directamente uno mira la obra, ¿no? Bueno, en las reproducciones que tenemos sería acertado viajar a Italia y verlo en vivo, ¿no? En los museos y en las iglesias, pero viendo, ¿no? Las obras, ahí se ve claramente eso. Y eso también es un rasgo de esa modernidad. En Caravaggio, fuera de serie. Bueno, sigamos entonces, muy bien. Bueno, sigo con esto, con la resolución de Lázaro, que creo que la mencionamos antes también, pero para remarcar que es de este periodo, que utiliza gestos amplios, ¿no? Como veíamos antes en la escena de Erasmus, ¿no? Estos gestos de las manos que se sobresalen del cuadro, y en este caso los gestos de Lázaro, de los brazos abiertos, que son también, van en contra de lo que es la tradición pictórica y las poses clásicas del canon establecido. En las últimas pinturas la oscuridad devora las figuras, ¿no? Vemos, por ejemplo, en estas figuras del fondo que se mezcla totalmente los marrones o los ocres del fondo con el pelo de las figuras, con sus rostros, ¿no? Y hay casi un degradé entre que se confunde la figura con el fondo. Eso se va haciendo cada vez más evidente en los cuadros de Caravaggio. Y las formas endurecidas y fortalecidas de los cuerpos, las cabezas, son pintadas con pocos detalles a veces, ¿no? Como lo mismo, estas figuras del fondo, o incluso el rostro de Lázaro está ejecutado con pocas pinceladas, ¿no? Así en esta cosa de pintar rápido, y que por un lado era una pincelada rápida, pero no por eso era una pincelada muy cargada de materia o excesiva, sino que el texto dice que las pinceladas a veces casi ni se notaban, ¿no? Eran muy suaves o muy sutiles, no era una pincelada ancha o de mucha materia que se evidenciaría en la tela. Muy bien, muy bien. Ahí, un poco para ajustar el lenguaje, que está muy bien. Cuando decimos marrones, ¿no? De toda esa paleta, es adecuado referirlo a esto como tierras, ¿no? Como tierras, ok. Claro, paleta de tierras, que ahí los tierras comprenden todos esos tonos marrones. Sí, Que sí. son, sí, es decir, de marrones claros, altos, con la gradación de tono, ¿no? Y de valores, según la iluminación a más bajos o oscuros. Pero todo eso englobado en En las tierras, ok. las tierras, claro. Tierra de siena, tierra de los diferentes tintes de los tierras, ¿no? Está muy bien.
Bueno, sigamos. Luego, en esta obra, la flagelación de Cristo, pintada en Nápoles, también, este es un tema que ya pintaron muchos otros pintores antes, ¿no? Como la mayor parte de los temas religiosos, pero que Caravaggio innova en cuanto a que no muestra, o sea, no evidencia el momento en que lo están lacerando a Cristo, no vemos los látigos o los golpes como en otros cuadros, pero aún así logra, ¿no?, este acabado todavía más cruel y doloroso, principalmente por la figura de Cristo, ¿no?, que lo hace tan humano, tan caído, con la vista cabizbaja y el rostro en pena, incluso todavía más patético, que ahora cuando llegue al final vamos a ver que este tipo de darle como esta atmósfera, o no sé si la palabra correcta es atmósfera, pero claro, esta atmósfera terrenal, ¿no?, de traer a la tierra todos los elementos divinos como Cristo, los ángeles, María, ¿no?, de acercarlos tanto hacia el hombre, fue parte, lo hizo recibir muchas críticas, ¿no?, y ser muy criticado y muy, a pesar de su fama, muy odiado por grandes partes de los sectores más religiosos del pueblo o de la iglesia, por considerar que estaba haciendo casi una mufa de los temas divinos. Sí, sí, totalmente. Sí, exacto. Después vamos no sé si lo tenés hacia el final, me estoy adelantando, ¿no? La dormición de la Virgen, justo. No, perdón. La dormición de la Virgen, ¿lo tenés vos? No lo agregamos al PowerPoint, pero lo puedo buscar. No, está bien. Después cualquier cosa volvemos. Dale. Pero sí, eso que acabas de decir está muy bien. Está bien plasmado ahí, bien claro, en esa obra que es la Dormición de la Virgen, que después vemos. Dale. Sí, no, solo para cerrar lo que venía diciendo justo antes de que fue detestado por un diverso grupo que consideraba sus obras indecorosas, ¿no? Como que Sí. Ofendidos por el tratamiento irrelevante y este descuido, o no descuido en realidad, sino este destrato que hacía con las figuras divinas, de traerlas a la terrenalidad y mostrarlas sufrientes, sucias, con los pies mugrosos y ese tipo de detalles que antes eran impensados para una figura como la de Cristo, de la Virgen o de varios santos. Tuvo ciertas similitudes con los pintores de la Contrarreforma, también por este tratamiento de acercar lo divino hacia el hombre y buscar que la experiencia humana tenía una parte tangible con la experiencia divina. Después su obra fue un hito en el camino de la representación de las visiones privadas, ¿no?, de las visiones, las exaltaciones divinas y las visiones de los que fue propia de su época, que antes era impensado, ¿no?, tratar de representar este éxtasis religioso y estas visiones religiosas que él representó a su manera. Y le trajo la versión del pueblo hacia su arte, que no fue la única paradoja en su vida, sino también el verdadero carácter de su arte paradójico por este tenebrismo que lo caracterizaba, ¿no? Que sus obras inspiraban miedo cuando debían inspirar iluminación divina. Él mostraba terror, mostraba cosas casi que hoy podríamos llevarlo a lo tenebroso, a lo gore, ¿no? Sí. Crudo. Está muy bien, exactamente, sí. Ahí Y todos estos cambios, ¿no? Todos estos cuadros parecen reflejar lo que era su propia personalidad, esto de que hablamos de que era un tipo violento, como hoy por ahí lo diríamos casi bipolar, ¿no? En estos arranques que tenía de ira y de impulsos creadores y después de depresiones y todos los problemas que tuvo con la ley, con otros pintores, con la iglesia. Exacto, muy bien. Sí, tal cual. Es un caso, digamos, bastante único, ¿no? Muy singular en el sentido de esa consecuencia, es decir, es consecuente la obra pintada con
con lo que era la biografía de Caravaggio, el propio pintor, ¿no? Sí, tal cual. Y el texto también habla de que como fue rechazado muchas veces por la iglesia, por el pueblo, fue gracias a otros conocedores del arte, a otros artistas o a otros cognoscienti, es la palabra que usa el texto, que Sí. veían en su pintura una gran creatividad y un gran talento, y gracias a ello fueron salvados muchos de sus cuadros que eran rechazados por las iglesias y terminaron en colecciones privadas. Sí, 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 claro. Está muy bien, sí. Un minuto. Sí, está muy bien. Lo del tenebrismo también, más allá de esto que bien decís, lo tenebroso, ¿no? También se aplica a lo que es las tinieblas, ¿no? Tinieblas, si buscamos el término, bueno, nos remite casi directamente al contenido religioso, bíblico, ¿no? De lo que es el infierno, bueno, el mal, digamos. Pero también, si lo traspasamos o lo trasladamos al lenguaje simbólico, el lenguaje plástico, es la zona justamente de tiniebla, es decir, de penumbra en la composición, zona de sombra, oscuridad. Entonces también es eso, ¿no? Ese doble sentido, el sentido del tenebrismo, tenebroso bíblico, es decir, la tiniebla bíblica, y la oscuridad plástica, que en definitiva es un símbolo, una alegoría. Eso después si quieren buscarlo directamente en el diccionario, ¿no? El término alegoría, háganlo, ¿no? Que es digamos, un concepto abstracto, una virtud puede ser representada de forma plástica, ¿no? Por ejemplo, el caso concreto de la alegoría de la justicia, que ya sabemos, ¿no? Que es la figura femenina con los ojos vendados, y en una de sus manos tiene una espada y en la otra una balanza. Eso es una alegoría. Es decir, es distinto de un símbolo, ¿no? Distinto de un signo, distinto de esto. Por ahora pensémoslo en esos términos, ¿no? Son alegorías de conceptos abstractos, como la justicia, una virtud cardinal como puede ser la templanza, la fortaleza, y muy aplicable también a estos conceptos religiosos que estamos viendo, ¿no? Así que son alegorías, en este sentido, en Caravaggio, alegorías del mal, ¿no? Alegoría o de lo divino, del bien. Eso hay que pensarlo en esos términos, ¿no? Está muy bien. Bueno, bien. ¿Tenés algún otro concepto? No, eso es todo, profe. Ah, bien. Yo quería hacer una nota con respecto a la obra que habían mencionado, La Dormición de la Virgen. Nosotros lo Ah, bien. agregamos en el PowerPoint como la muerte de la Virgen, por eso tal vez no se dio. ¿Se usa el mismo nombre? No. Está muy bien esa pregunta. Es crucial y fundamental esa pregunta que acabas de hacer. Porque justamente ahí en el término, en el título de la obra, esto es, después corríjanlo, eso acuérdense de corregirlo porque en el parcial si ponen así en el parcial, está equivocado. El concepto es dormición, ¿sí? Es decir, que la muerte no es la muerte, ¿no? Como de cualquier ser vivo. En el caso de estas figuras bíblicas religiosas, y sobre todo en el caso de la Virgen, se habla de dormición. Es decir, que esto tiene que ver con dormir, con un sueño. Es decir, que la Virgen no muere,
sino que entra en un tránsito hacia otro plano, hacia el plano de lo divino, es decir, que entra como una especie de letargo en un sueño, una especie de sueño, por eso dormición. Entonces en ese tránsito trasciende y asciende al plano celestial. ¿No? Entonces, esto es dormición de la Virgen. ¿Sí? No digan muerte porque está equivocado, además, digamos, dogmáticamente también es equívoco. Y esto me recuerda a otro concepto, también, ya que estamos, con lo que es la iconografía de la Virgen, lo que es la asunción, ¿no? Para la Virgen siempre se utiliza, esto también subrayenlo porque es de este modo, se utiliza el concepto de asunción, es decir, cuando la Virgen asciende al cielo, ¿no? Pero Cristo también asciende al cielo, como sabemos, ¿no? Pero en el caso de Cristo se habla, el término es con ascensión. Así que entonces para Cristo es ascensión con acá se los pongo en el chat, y para la Virgen con asunción, ¿sí? Pero el concepto es el mismo, digamos, es la subida al cielo. Cristo ascensión con y la Virgen María asunción con U. Bueno, esto básicamente. Bueno, y ahí, ya terminando el texto, ¿no? Esa es una de las últimas obras que trata, la dormición de la Virgen. Bueno, ahí está esta irreverencia que hablaba Nicolás recién, ¿no? Por parte de Caravaggio a estos temas sagrados, en lo que bien decía, ¿no? Para que aparecen otras obras también, ¿no? Los pies con suciedad, eso también. Bueno, y acá, en esta obra, presumiblemente, Caravaggio toma como modelo para representar a la Virgen a una prostituta que había muerto ahogada. Entonces, él consigue, digamos, llegar al cadáver, ¿no? Al cuerpo, y retrata, utiliza esa figura, ¿no? Es decir, que bueno, ahí está eso se supo en la época también, y fue bueno. Imposible no ganarse el odio de la iglesia haciendo eso. No, claro, totalmente, ¿no? Totalmente. Pero bueno, ahí también esto no está en el texto, pero esto sí está, digamos, en otras documentaciones. Si se fijan, el cuerpo hinchado, ¿no? de la Virgen, de la figura femenina, que está ahí recostada, ¿no? Por supuesto, está hinchado, ¿no? Esto posiblemente se trate de esto que fue encontrada en un río, ¿no? Así que bueno, ahí está esa analogía con estos temas. Y bueno, y ya como para ir cerrando, si es que no queda algún otro elemento, lo que es el concepto que también lo mencionaron ustedes, pero es adecuado reafirmarlo, repetirlo, es el realismo en Caravaggio. Acá Bitcover, como habrán notado al principio, cuando vayamos para atrás, ¿no? Cuando hablamos del Baco, ese primer Baco de 1595, en la Galería del Uffizi, ahí el realismo es relativo, ¿no? Es decir, que hay un sentido, dijimos que la medusa también refiere a un autorretrato del propio Caravaggio, así que es un realismo, digamos, en parte sí, en parte no, digamos, hay elementos idealizados,
no sé si tienen la figura ahí del Baco, si la pueden poner un segundo. Ah, bueno, bien, gracias. Bueno, ahí está, por ejemplo, acá bien claro, ¿no? Fíjense en la figura, ¿no? En el torso de Baco. El torso sí es realista, ¿no? Tiene el escorzo, ¿no? Esa mano que va en escorzo, eso lo trata Bitcover, ¿no? Pero fíjense el rostro no tanto. El rostro está más bien idealizado, ¿no? Que sí, persigue un ideal, podemos decir, clásico. Así que bueno, ahí ya tenemos un lenguaje combinado, podemos decir, ¿no? Un realismo combinado con idealismo. Pero ya conforme van pasando los años, en estas últimas obras, ¿no? De esta furia creadora, como bien decía Nicolás, ¿no? De estos últimos 4 años, Caravaggio toma personajes concretos, perdón, personas concretas, ¿no? Él va por la calle, eso también esas anécdotas que están en otros textos son acertadas, ¿no? En este sentido, él toma personas de la calle y los utiliza para las representaciones. Y bueno, y ya lo que acabamos de decir de la dormición de la Virgen, a esta persona que había muerto ahogada, ¿no? Pero también, fíjense, en lo que es la obra de los jugadores de cartas, por ejemplo, no sé si esta creo que no la habían puesto, ¿no? En las imágenes. No importa, después fíjense, pero bueno, hay un realismo también combinado, ¿no? Si bien aparecen la escena, a veces es complejo verlo, pero la escena es realista, porque él organizaba lo que se llama el tableau vivant. Acá se los pongo en el chat, es un término en francés, ¿no? Tableau vivant. También es importantísimo. Después anótenlo y subrayenlo, ¿no? Porque que esto se traduce como pintura viviente. En castellano, ¿no? Bueno, bien. Ahí está los jugadores de cartas, ¿no? En este caso, muy bien, está, digamos, la escena es realista, porque él llamó, ¿no? Convocó ahí o contrató a 3 modelos. Los colocó ahí en su taller, ¿no? Y les indicó, digamos, que hagan la pose, la escena. Eso tiene también un carácter muy teatral, ¿no? Por otro lado. Entonces, ahí los representó, ¿no? Eso es completamente realista, porque está tomando a la escena del natural. Pero en el tratamiento en sí de la forma, no es tan realista, ¿no? Así que bueno, entonces eso es lo que tenemos que ver, digamos, cómo el realismo se combina, bueno, en el caso de Caravaggio, de una forma magistral, ¿no? Es un gran maestro. Cómo combina este realismo con el idealismo, con esas formas, ese lenguaje visual que proviene del ideal, ¿no? Y no de la observación directa del modelo que tiene enfrente en ese momento. Bueno, básicamente eso, ¿no? Tableau vivant, entonces... Claro, profe, perdón, como Sí, de sí. lo que entiendo es que toma estas figuras, las modela, las posa, pero igual como que las adorna y las hace a su gusto. Claro, sí, sí. Sí. Es como, lo digo entre comillas, ¿no? Es como,
entre comillas, como si fuese una instantánea, una fotografía instantánea. Entre comillas lo digo porque, por supuesto, la fotografía no estamos ni cerca de esto, ¿no? Pero, ya que estamos con el tema, esto lo menciona Bitcover, ya les digo en qué página, en la 54, si lo quieren buscar. Bitcover dice que posiblemente haya trabajado Caravaggio con la cámara oscura, que ustedes saben, ¿no? Es el aparato que se suele referir como antecedente remoto de la fotografía, ¿no? Que es este aparato, que era una caja, literalmente, un cubículo, donde entraba la persona, el pintor entraba ahí dentro, y tenía esto un agujero con una lente. Entonces, la luz entraba por esta lente, la lente tenía una imagen pintada ahí, y la luz y el aumento del lente invertía la imagen que se proyectaba dentro de la misma cámara oscura, ¿no? La cámara estaba toda oscura, por eso ahí viene el nombre. Tenía solamente un orificio, una puerta por donde entraba la persona, el pintor. Se cerraba la puerta, quedaba todo oscuro, la luz entraba por ese agujero con el y proyectaba la imagen invertida. Eso si quieren hacer el experimento, lo pueden hacer, sucede, ¿no? La imagen se invierte. Entonces, el pintor colocaba ahí el cuadro, el lienzo vacío, en blanco, entonces la imagen se proyectaba en el lienzo y ahí pintaba. Así que Bitcover dice que posiblemente haya utilizado este artefacto, ¿no? Entonces lo de instantánea no estaría tan desacertado, pero es como bien decís, ¿no? Está la escena ahí congelada y él pintando la escena, ¿no? Y los adornos, por ejemplo, esa pluma, ¿no? Del sombrero, está ahí, digamos, recreado de modo más idealizado. Los rostros también, ¿no? Bueno, y bueno, y un último concepto acerca de esto, de lo que es la observación y el trabajo de memoria. Ya les digo en qué página. Es en la obra que es El entierro de Santa Lucía. Sí, esto es en la página 53. Ahí habla Bitcover que posiblemente, esto también es importante, las figuras, bueno, gracias, La estoy buscando, pero creo que no la pusimos. sí, estaba, que estaban los esbirros en el primer plano, que tiene todo ese vacío en la parte superior. Ahí. Sí, perdón. Sí. Bueno, ahí Bitcover habla de que las figuras de los esbirros, que son los esbirros son los enterradores, que son estos que están en el primer plano, ¿no? Estas dos figuras masculinas están cavando el hoyo, cavando la fosa donde va a ser sepultada la santa, ¿no? Posiblemente, según Bitcover, hayan sido estos trabajados de memoria. Yo estoy bastante de acuerdo porque, si se fijan, ¿no? La proporción del cuerpo no es tan realista como otras, ¿no? Sobre todo este que está de espaldas, el primero, el que está en el primer plano. Así que bueno, eso en general para tener presente y no emitir un juicio nosotros, ¿no? Y ustedes, es decir,
un juicio categórico, es decir, rígido, decir, bueno, Caravaggio era realista, Caravaggio era idealista, sino que tenemos que tener cuidado y decir, bueno, en estas obras hay más o menos contenido de observación directa, en estas otras no tanto, hay más idealismo, es decir, afinar la visión, nuestra visión, y viendo, porque es muy, muy heterogéneo Caravaggio, ¿no? Tiene muchos elementos. Bueno, está muy bien. No sé si quieren, bueno, hacer algún... bueno, ahí Graciela se tiene que ir, está bien. Yo, sobre todo, esto ahora está grabado, ¿no? Es para que ya quede como documentación para ustedes después, y nosotros también, bueno, volver sobre temas y estudiar para los parciales, ¿no? No sé si quieren hacer algunas otras observaciones, preguntas, consultas. Bueno, está muy bien el análisis que hicieron, muy bien hecho, así que los demás grupos que siguen tengan esta exposición como modelo. Este es el modo, ¿no? Bueno, rápidamente les escribo el texto que viene para el segundo grupo, y ya se terminamos. Les digo, que es también de David Cover, ¿no? El mismo autor, pero en este caso es sobre el tema que vimos hoy en el teórico, Bernini y Borromini. Ese es un texto largo, pues son 2 capítulos. Hola, Ahí sí. profe. Sí, El grupo 2 ya está armado y somos 7, ¿está bien? sí, está bien. Eso les iba a decir porque es largo, bastante largo, tiene mucho contenido. Ahí se los anoto por las dudas. Sí, o si quieren sumar a alguien más, 8, no hay problema. Ok. Así, bueno, y ahí sí, acuérdense del tema del horario, seguramente nos pasemos, porque es largo, ¿sí? Es toda la obra pictórica y escultórica de Bernini y arquitectónica de Bernini, y después toda la obra arquitectónica de Borromini. Así que una hora vamos a estar seguro con eso. Bueno, así que si quieren... Bueno, a ver los nombres están ahí, ¿no? Si quieren vayan diciéndomelo. O si no, bueno, la próxima no hay problema. Pero Si bueno, no, se lo entonces... mandamos por mail. Sí, no se dan drama. Entonces, yo para tener una idea, que son 8. Sí, 7, 8, depende si 7, 8 está bien, ¿sí? Bueno, ahí está. Entonces, Bitcover, capítulo 8 y 9. Bien. Bueno, entonces, listo, terminamos. Los mails, a todo el mundo esto es una consulta administrativa. Todo el mundo estamos conectados con el correo electrónico, nadie quedó afuera de ninguna lista de mails, nada, ¿no? Está todo. Profe, una última consulta. ¿Las Sí. exposiciones tienen nota? ¿Nos pasan la nota o eso queda tipo concepto? Sí, son notas de concepto, son numéricas, pero son notas de concepto. En este caso, el grupo de hoy está todo probado porque fue muy bueno el análisis. Son notas de concepto que después van a influir, digamos. Nosotros después en los parciales revisamos, ¿no? El desempeño que han tenido ustedes a lo largo de la cursada y eso influye, es decir, más allá de los temas tratados en la evaluación del parcial en sí, bueno, el desempeño, ¿no? Claro, perfecto. Y también la participación en clase, eso también, siempre participen, ¿no? Hagan preguntas. Profe, una consulta acá, Paola. ¿Quieren agregar cosas?
Yo no estoy en ningún grupo y no sé si hay un grupo de WhatsApp, lo estoy preguntando ahí a las compañeras y compañeros. Sí. Digo, no sé si los armaron la semana pasada, yo la semana pasada no estuve en la clase, los grupos, y como ese, si me pueden sumar alguno, no sé si queda vacante en algún lugar. Sí, hay un grupo, ya lo hicieron, ahora te lo mandan. Sí, Ok, perfecto, gracias. bueno, entonces damos por terminada la clase, ¿no? Ah, bueno, esperamos un ratito ahí que se están conectando. Ah, bueno, paro la grabación, así no se está empezada.